estamos celebrando, estamos trayendo al Centro de Barrio Brasil toda la cultura, el folclore y la gastronomía de la costa atlántica. Este es uno de los eventos más que estamos realizando dentro del proyecto Casa de Colombia en Aruba, que es una iniciativa de la Cancillería, de tal forma que podamos acercar la cultura, el folclore de Colombia a Aruba, a nuestros connacionales y a todas las personas que viven en este país. En este momento tenemos bailes y tenemos danzas de la zona de la parte de la costa atlántica que colinda con el mar Caribe. Hemos tenido aquellos bailes típicos de esa región. Tenemos 3 eventos más, vamos a tener el próximo, va a ser el 12 de octubre, y allí vamos a llevar una región diferente de Colombia. En noviembre tendremos otro evento, al igual que en diciembre. Cada evento va a ser diferente y la idea es llevar a estos eventos una región diferente de nuestro país, que es rica en diversidad, rica en cultura y en folclore y gastronomía. Invitamos a todos los colombianos a que nos acompañen. Estos eventos son libres, son gratuitos, no hay que pagar nada y es una oportunidad para poderse recrear, para poder tener un momento de esparcimiento y estar cerca de nuestra cultura. Bueno, como tú te podrás dar cuenta, es un proyecto de la Cancillería colombiana que implementó el consulado colombiano acá en la isla de Aruba y convoca pues al desarrollo cultural, a la promoción de todos los valores culturales de nuestro país y pues estamos aquí apoyándolo. Hermoso, bonito, siempre es algo importante escuchar, presenciar y ver muestras culturales de tu país. Sí, de eso se trata y ojalá se masificara esa intención del consulado y que todas las otras personas también entendieran que la unión es lo que hace la fuerza. A veces nos dispersamos y estamos andando por caminos separados, pero si entendemos que conjugamos todos esos esfuerzos en un solo punto, vamos a llegar muy lejos.